El Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Vamos a buscar en... ¿Qué capítulo estamos? A ver, ¿qué capítulo estamos, Cristel? ¿Qué capítulo? Capítulo 11. 11. 10. 10, 22, vamos, por favor. 10, 22. Capítulo 10, versículo 22. Damos gracias, Señor, por este día, gracias por esta lluvia, gracias por este frío, gracias porque tú nos amas, porque tú conoces cada una de nuestras grandes necesidades que tenemos, Señor. Por eso estamos ante ti, para pedirte que tú, que eres Dios, obres en cada uno de nuestros corazones y nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Tu palabra tiene poder, tu palabra tiene autoridad, tu palabra cuando sale, después de que sale ya no retorna vacía, cumple su propósito, Señor. Pues te pedimos que nos hables, Señor. Amén. Vamos a Proverbios de 22. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Como dirección es para el necio el hacer maldad, y la sabiduría lo es para el hombre de entendimiento. Lo que el impío teme vendrá sobre él, y el deseo de los justos será concedido. Cuando pasa el torbellino ya no existe el impío, pero el justo tiene cimiento eterno. Como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso para quienes los envían. El temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Fortaleza para el íntegro es el camino del Señor, pero ruina para los que obran iniquidad. El justo nunca será conmovido, mas los impíos no habitarán en la tierra. La boca del justo emite sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perverso. Tomen asiento. Son los discursos y expectativas de los hombres justos y malvados, ¿no? Los proverbios tienen mucha riqueza, ¿no? Y si realmente comenzamos a meditar en ellos como debe de serse, siempre vamos a encontrar palabra de Dios, ¿no? Como decía el autor de Hebreo, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene poder por sí mismo, ¿no? La palabra, como es de Dios, tiene muchos beneficios para nuestra vida. Dice, la bendición del Señor es la que enriquece. En el 10.4, el 10.6 dice, hay bendiciones en la cabeza del justo. A ver. En el 10.22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece. Y en el 10.6 dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. El libro de Proverbios, si lo queremos ver ya, el tema principal es la sabiduría, ¿no? Que es el temor de Dios. Pero también nos dice una gran verdad, ¿no? Que en el mundo hay dos tipos de personas, los sabios y los necios, ¿no? Los sabios y los necios, o los malvados, o los justos y los malvados, o los malos, o los perversos. Sí, no hay término medio, hermano. ¿No? Si alguien está ahí impresionado con el orgullo gay, usted lo va, así como lo ha visto surgir, así también lo va a ver caer. No va a pasar mucho y va a caer. Todo lo que es malvado, todo lo que es perverso, no dura. Tarde o temprano, Dios va a prevalecer, porque Dios es el soberano, el que gobierna y reina. Por eso dice, la bendición del Señor es la que enriquece. Es decir, ¿de qué riqueza hablamos? Hablamos de conocer a Dios, ¿no es cierto? De ir conociendo a Dios, y a medida que vamos conociendo a Dios, vamos siendo enriquecidos por Él. O sea, vamos
teniendo mayores bendiciones en nuestras vidas. Una de las cosas que siempre tenemos que tener pendiente, tener claro, es que nosotros somos seres eternos. Después de que hemos nacido, tenemos existencia eterna, ¿no? Ya no dejamos de existir. Entonces, si yo tengo comunión con Dios, si yo cultivo mi comunión con Dios, si yo fortalezco mi comunión con Dios, hago más fuerte mi comunión con Dios, yo me voy a enriquecer ¿de quién? Del conocimiento de Dios, ¿no? ¿Y cómo me enriquezo del conocimiento de Dios? A través del temor del temor de Dios. El temor de Dios me va a hacer a mí sabio y esa sabiduría me va a llevar al conocimiento de Dios, y esa sabiduría que me lleva al conocimiento de Dios me enriquece para cualquier cosa de la vida, aún para enfrentar la misma muerte, ¿no? Porque la muerte física es un evento que fue el resultado del pecado de Adán y Eva, ¿no? La muerte que nos debe preocupar es la muerte espiritual, aquella que las personas que no tienen comunión con Dios, para Dios están muertos en sus delitos y pecados, ¿no? Entonces, dice, y Él no añade bendición. Es decir, Dios, cuando nos enriquece, cuando realmente estamos en comunión con Él, es todo lo contrario. Él va a producir alegría, va a producir gozo, ¿no? Estos versículos son versículos antitéticos, es decir, que uno dice, el proverbista afirma una cosa y después en el siguiente párrafo, en el mismo versículo, dice lo contrario a lo que hace o lo negativo que puede hacer una persona. Pero hay momentos en que ambos versículos pueden decir cosas favorables o pueden decir cosas negativas. Y en este caso, el 22 está diciendo, la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza en ella. En cambio, la 23 dice, como diversión es para el necio el hacer maldad, y la sabiduría lo es para el hombre de entendimiento. Ahí es un versículo antitético. Entonces, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Es como que nosotros nos pongamos a pensar y a meditar, ¿no? Como que el proverbista hace un padre para que lo que ha ido diciendo anteriormente y lo que va a decir posteriormente lo tengamos en cuenta, ¿no? Aquí está afirmando algo, que la bendición del Señor enriquece y que Él no añade tristeza. Es decir, si tú, por el conocer a Dios, por el tener comunión con Dios y hacer muchas cosas conforme a la voluntad de Dios, eso no te va a traer tristeza. Por el contrario, te tiene que traer gozo, alegría, y lo va a decir más adelante y lo va a demostrar, ¿no? Entonces ahí termina ese versículo y ahora ya comienza a decir los versículos antitéticos hasta el versículo 25, ¿no? Dice, como diversión es para el necio el hacer maldad. Nosotros, uno de los grandes problemas que tienen los hombres es el pecado, ¿no? Y el pecado cada vez es más degenerativo, cada vez es más perverso, cada vez es más terrible en las personas a medida que van pasando los tiempos, van pasando los años, ¿no? Si nosotros miramos la historia de la humanidad, vamos a encontrar siempre a hombres muy malos, a hombres muy perversos, que se deleitaban haciendo el mal, ¿no? Planificaban el mal, ¿no? Lo planificaban, lo ejecutaban y después lo podían defender, ¿no? Si tú, por ejemplo, le preguntabas a un esclavista, a aquellas personas que consideraban que los seres humanos esclavizados eran de su propiedad, ellos podían decirte y defender y todo el proceso de por qué ellos consideraban que podían tener esclavos, ¿no? Se sentían superiores a ellos y los podían comprar, los podían vender, los podían usar como se les daba la gana, ¿no? Haciendo aún perversidades de lo más grandes. Pero vemos la historia, que eso tuvo un tiempo y después ha ido poco a poco yendo a otro lado, ¿no? A desaparecer en algunas culturas y en otras culturas a aparecer, ¿no? Entonces, como diversión es para el necio hacer el mal. Es decir, ¿de qué diversión, no? Es decir, ¿tú puedes divertirte haciendo el mal? Sí, no te puedes divertir haciendo el mal, ¿no? A veces, cuando ya eres un impío, eres un malvado, una persona muy mala, muy perversa, tú te deleitas haciendo el mal. Y esa es una de las razones por qué haces las cosas, ¿no?
Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado a veces, ¿no? A veces, por ejemplo, nosotros podemos ser supuestamente cristianos, pero planificamos hacer algo, ¿no? Vamos a poner, yo planifico hacer algo, y eso algo que voy a hacer es malo, es pecaminoso. Entonces lo planifico, ¿no? Nace en mi corazón. ¿Por qué? Porque en realidad no estoy convertido o sencillamente me he dejado engañar por Satanás, ¿no? Vamos a poner que yo agarro y le digo a un niño que vaya y le haga una maldad a alguien, ¿no? Y le digo, mira, haz esto y yo te voy a dar tanto dinero, ¿no? Entonces ese niño va y hace una maldad con una persona, ¿no? Algo malo hace. Y cuando eso malo pasa, todo el mundo se ríe, ¿no? Vamos a poner algo práctico, ¿no? Manda y le dices, anda y bájale el pantalón a ese niño, ¿no? Y él va y le baja el pantalón, ¿no? Y cuando lo ven todo el niño desnudo, todos se matan de risa, ¿no? Ese fue su objetivo, ¿no? Entonces, esa maldad nace en su corazón, lo planifica con un propósito depravado y es destructivo, tanto a nivel personal como a nivel comunitario, ¿no? O a veces, por ejemplo, alguien comienza a iniciar una relación supuestamente amorosa con alguien comienza a cortejar a alguien, un hombre corteja a una mujer o una mujer corteja a un hombre. Y en ningún momento él tiene la intención no quiere nada serio con ellos, sino sencillamente quiere divertirse y llegar a extremos, ¿no? Hacer cosas perversas, ¿no? Cosas muy malas. Todo lo planifica, comienza a hacer cómo lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer, y comienza a planificarlo, ¿no? Detalle por detalle. Y aun cuando lo hace, se deleita, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, usted ve, y a veces salen en la noticia, ¿no? Los pedófilos, por ejemplo, ¿no? Agarran y filman esas cosas, y después hay gente que lo compra y paga mucho dinero. Y esas personas cuando lo ven se deleitan. El que lo filma, el que lo hace, todos esos niños, ¿no? Y así hay mucha gente que el día de hoy está perdida por gente de este tipo, ¿no? Por eso dice, ¿no? Como diversión es para el necio hacer maldad, se deleita. Y aún gana dinero, si es un pedófilo, ¿no? Si es una persona, ¿no? Hace creo como un mes en Trujillo encontraron a un hombre que tenía no sé cuántos miles de filmaciones pedófilas, y junto con eso encontraron una red a nivel mundial, porque eso de Estados Unidos lo planificaron, y acá en el Perú se encontraron a varios y también en otros países, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso para ellos se deleitan. Pero a veces también hay jóvenes que no llegan a ese extremo de esa maldad, ¿no? Como dije hace un momento, su deseo nunca es tener algo serio con esa joven o con ese joven. Y comienza a hacer esto. Nace en su corazón, me voy a divertir, voy a hacer lo que yo quiero, o lo voy a manejar o lo voy a manejar. Entonces lo hace con un propósito depravado, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Divertirse. Pero ¿cuál es el final? Que es destructivo, ¿no? A nivel personal o a veces a nivel de una comunidad, de un grupo de personas, ¿no? Entonces, por eso dice acá, como diversión es para el necio hacer maldad. Y si miren el 24, después voy a retroceder, voy a leer el 23, 24 y 25, solamente la parte A, ya, el primer versículo. Lo que el impío teme vendrá sobre él. Y el 25, cuando pase el torbellino, ya no existe el impío. Es decir, ¿qué está diciendo aquí? Mire, si tú miras secuencialmente el 23, el 24 y el 25, lean su Biblia, hermano, por favor. Lean su Biblia, ¿eh? Se lo pido en el nombre del Señor. Esto le puede pasar a cualquiera de ustedes, por si acaso. O ustedes pueden terminar haciendo esto. Como diversión para el necio es el hacer maldad. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Lo que el impío teme vendrá sobre él. Él sabe que al final, en un momento u otro, Dios en su mente y en su corazón va a poner que él ha hecho algo muy malo o está haciendo algo muy malo. ¿Me entiende? Y él sabe que tarde o temprano algo va a pasar con él. Va a haber un castigo sobre él. Por eso que el 25 dice, cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío. Es decir,
viene, hace todas esas maldades. Pareciera que nada le va a pasar, ¿no? Es como ahorita, por ejemplo, en el Perú, con ese sujeto que se llama, que le dicen el monstruo, ya ahora está 1 millón de soles, ¿vale? ¿No? El que dice acá está, le van a pagar 1 millón de soles. Ese hombre se está divirtiendo el día de hoy. Se ha divertido, pero va a llegar un día en que se va a acabar todo eso. Y ya no habrá. Por eso, mire, ¿cómo va avanzando? Dice, ¿no? Va de menos a más. Como diversión es para el necio hacer maldad. Y lo que el impío teme, vendrá sobre él. Y cuando pasa el tremendino, ya no existe el impío. Muchas veces esa gente, por ejemplo, si es tan malvada y tan perversa, agarran y los matan. Si llega a un extremo muy malo, los matan. Y esa persona sabía que algo le iba a pasar. Y cuanto más aumenta su maldad, él tiene más temor. Él no tiene paz. No, en ningún momento tiene paz, hermano. Esa persona llega un momento, Dios comienza a trabajar con su mente y en su corazón y comienza a hacerle que tenga pánico, que tenga terror. Cualquier cosa que pasa, ahí mismo está temblando. Porque sabe que él es muy malo, que él es muy perverso. Por eso el 24 dice, el 23b, los versículos se llaman 23a y 23b es, la sabiduría lo es para el hombre de entendimiento. ¿Qué cosa es? El deleitarse, el gozarse, no es una diversión, es un gozo. La sabiduría, cuando tú aprendes algo nuevo y algo que viene de parte de Dios y tú entiendes lo que Dios te está enseñando, y eso que dije, mire, cuando tú aprendes algo, Dios te enseña algo, cuando tú tienes temor de Dios y Dios te enseña algo que es sabio, ¿qué va a pasar contigo? ¿Va a añadir qué cosa? Conocimiento. Y el conocimiento de Dios, ¿qué te hace? Te aparta del mal. El conocimiento de eso que estás adquiriendo, gracias al temor de Dios, tú adquieres sabiduría. Esa sabiduría alimenta tu conocimiento de lo que tú quieres que tú conozcas. ¿Qué tienes? Bendición de Dios. Miren lo que dice el 22, no, la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Por eso dice, la sabiduría lo es para el hombre de entendimiento. Es decir, para el hombre que comprende, para el hombre o la mujer que llega a entender, dice, ¿no? A ver, en la versión, dice, y la sabiduría recrea lo que es para el hombre el entendimiento, el conocimiento. Es decir, tú adquieres conocimiento. ¿Quién no quiere más conocimiento, amado hermano? Un conocimiento que te da a ti un valor. El día de hoy, por ejemplo, en las empresas que van hacia adelante, las empresas que están creciendo y son grandes, ¿cuál es lo más importante en esas empresas? Sus trabajadores. Sus trabajadores. Si tú tienes y contratas un trabajador que te va a producir cosas más allá de lo que te imaginas, tú estás haciendo una gran inversión ahí. ¿Cuánto más, amado hermano, si tú comienzas a buscar el temor de Dios? Voy a avanzar hasta donde pueda, amado hermano, pero voy a hablar sobre el temor del Señor. Es importante, hermano, que entienda. Por favor, atentos acá, ¿ya? El temor del Señor es una norma de conducta moral conocida y aceptada por los hombres en general y motiva a las personas a una conducta correcta, incluso cuando un Estado no impone sanciones morales. Significa, amado hermano, tú puedes ir en un país que es un total relajo. ¿No? Por ejemplo, tú te puedes ir a Europa, te puedes ir a Holanda, algunos países que el libertinaje, no hay problema, tú puedes hacer lo que tú quieres y no pasa nada, en algunos aspectos, ¿no? Pero tú, como tú tienes temor de Dios, como tú eres sabio, tu conciencia a ti te dice que tú no vas a entrar en esas cosas que ellos hacen. ¿Me entiendes? Vamos a Génesis 20, porque es importante que tengamos qué cosa es el temor de Dios, ¿no? El temor de Dios es trascendental para nuestras vidas, amados hermanos. Si usted en esta noche, un adolescente y un joven que está atentamente escuchando y que no está conversando, ahí que están algunos en otra nota, tú vas a adquirir el mayor tesoro en tu vida. Vas a ser bendecido por el Señor. Dice ¿qué dice en el Proverbio 10:6? ¿Quién me lo lee? Que se para y lo lee. Proverbios 10:6.
¿Quién lo lee, por favor? Sí. Hay bendición en la cabeza de ¿quién? Del justo. Y el justo es una persona temerosa de Dios. Una persona que ha adquirido conocimiento, por lo tanto su vida es una vida de justicia y equidad. ¿Entiende? Vive conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué hay en su cabeza? Bendición de Dios. ¿Me entienden? En el 20, Génesis 20:10 dice, y Abimael añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que haya esto hecho? Y Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Cuando Abraham cometió esa falta, él decía, en esta nación no hay temor de Dios. Pero cuando tú eres un verdadero cristiano, así no haya reglas y no haya normas en un lugar, tú tienes tus normas en tu corazón, en tu mente, en tu interior. Entonces el temor del Señor también implica un aspecto no racional, una respuesta emocional de temor y amor y confianza. Ya, como está dentro de ti el temor, vas adquiriendo ¿qué cosa? Conocimiento. ¿Y el conocimiento de dónde viene? Del temor de Dios, que te hace ¿qué cosa? Sabio. Aprendes algo nuevo y eso pasa a ser ¿qué cosa? Conocimiento acerca de lo que Dios quiere que tú hagas, o vas conociendo más a Dios. Entonces ya tú no estás pensando, no, este atributo dice esto, el otro dice esta cosa, lo hago así. No, está ya en tu ser. Ya tú no respondes racionalmente, sino respondes emocionalmente. Tienes temor, tienes amor y confianza ¿en quién? Temor de Dios, amor de Dios y confianza en Dios. ¿Me entiendes? Está dentro de ti. Entonces, nosotros tenemos en nuestra mente, tenemos que unificar el temor y el amor. Mire, ¿tú puedes temer y amar a una persona? ¿Tú puedes temer y amar a una persona, Gabriela? Humanamente imposible, ¿no? Pero nosotros tenemos que temer a Dios y amar a Dios. Si tú no temes a Dios, no puedes amar a Dios. Si tú dices que amas a Dios, tienes que tener temor de Dios. Para nosotros, humanamente, ¿qué? ¿Está loco eso? No, eso es lo que Dios quiere. Si me amas, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Entonces, esto es trascendental, entender el temor de Dios, ¿eh? Entonces acá dice, el temor también implica un aspecto no racional, una respuesta emocional del temor, de amor y confianza. La mente unificada se va a unificar en el temor y en el amor. Pasan al primer plano de manera destacada, en la forma sorprendente, uniforme, en que, por ejemplo, en Deuteronomio, vamos a Deuteronomio capítulo 5, ¿cómo explica Dios a través de su siervo, Moisés, que tenemos que temerle a él, pero también tenemos que amarle? Deuteronomio 5:29, dice así, oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. ¿Qué está diciendo aquí? Cuando el Señor Jehová se apareció, tuvieron temor, todos estaban temblando. Y dijeron, no, Moisés, tú encárgate y todo lo que Dios diga, nosotros vamos a hacer, todo lo que Jehová diga, vamos a hacer. Y el Señor dijo, qué bueno, ¿no? Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Miren lo que dice el 6:2. Deuteronomio 6:2. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que todos tus días sean prolongados. Y miren lo que dice en el versículo 5. Y amarás, ¿a quién? ¿Con todo? ¿Y qué ha dicho en el 2? Que le temas. ¿Qué ha dicho en el 5:29? Que le teman. ¿Estás entendiendo? Que Dios te pide por un lado que lo ames y por otro lado te dice que le temas. Te dice que le temas, pero también que lo ames. Si tú dices que me temas,
Ámame entonces, guarda mis mandamientos, pues cumple mis mandamientos, vive cumpliendo mis mandamientos. ¿No? Cuando un hombre y una mujer se casan, hacen un compromiso, un pacto. Es un pacto, ¿no es cierto? No es ese pacto cursi, ¿no? De que estamos ahí acostumbrados, sino de que vamos a honrar a Dios. De que porque yo temo a Dios, yo amo a Dios, entonces yo te voy a amar a ti. ¿Cómo? Guardándote fidelidad, pues. ¿Cómo? No faltándote el respeto, pues. No sacándote la vuelta, pues, ¿no? No siéndote infiel. Entonces, ¿cómo me amas? Cumpliendo el pacto. ¿Entiendes? Yo guardo el pacto. ¿Y porque te amo? Porque te amo, yo cumplo el pacto. El pacto que Dios me está diciendo que lo haga. ¿Estás entendiendo? Comenzamos a aplicarlo en toda la fase de nuestra vida. Entonces, y ese temor y amor se comienzan a unir. El amor del Señor y el temor del Señor comienzan a estar juntos. En Isaías 29:13, como nosotros somos expertos los seres humanos, ¿qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel comenzó a crear y a hacer un montón de cosas y que ellos decían, si cumplimos esto, miren cómo se van, ¿no? Ya mecánicamente, ¿no? Por eso dije que cuando tú temes a Dios, ya hay cosas que tú haces sin pensarlas, porque están dentro de ti ya, en forma natural. No, el otro día, por ejemplo, Emilia, su mamá le decía, no agarres eso caliente, ¿no? Hasta que agarró eso caliente, y ella se dio cuenta que ya lo caliente no debe agarrar. Así pasa, ¿no es cierto? Dios te dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y hasta que lo hacemos y vemos la consecuencia, recién nos damos cuenta. Pero cuando ya aprendemos ese principio, que lo que Dios dice, yo no lo debo de hacer, porque Él me está mandando, y yo tengo que temer a Dios, porque si Dios me está diciendo que yo no lo haga, entonces yo soy sabio. Y ya yo veo algo malo y automáticamente ni siquiera pienso, nada más que ejecuto y corro y huyo, ¿me entiendes? Yo sé que eso es malo. Ya está en mi ser, ¿me entiendes? Ya no tengo que estar. Oye, ¿verdad? ¿No? ¿Qué mandamiento está? Oye, el quinto, el sexto, el octavo. No sé, hoy creo que es el octavo, ¿no? Y me pongo a pensar, olvídate, eso no es. De eso no está hablando el Señor. Ya forma parte de tu ser, forma parte de ti, ¿no? Entonces, es algo que es tan natural, tan normal, pero es a medida que pasa el tiempo, va pasando el tiempo y cuanto más comunión tenga, más temor de Dios tenga, vas siendo más sabio y vas adquiriendo más conocimiento. ¿A quién? Acerca de Dios, acerca de las cosas que Dios quiere que tú hagas, y vas temiendo más a Dios, pero también le vas diciendo, gracias a Dios porque te amo, porque me estás enseñando qué debo de hacer y qué no debo de hacer. Estoy temiéndote más a ti, tengo más temor cada día de ti, te temo más, Señor. Pero al temerte más, te conozco más, y al conocerte más, veo la grandeza, porque las bendiciones tuyas están sobre mi cabeza. Y tú cada día añades bendición a mi vida porque te voy conociendo. Lo que está diciendo, ¿en dónde? En el 10:22. ¿Está entendiendo? Y ahí ya comienza a trabajar con lo contrario, ¿no? Con el antitético que dice, no seas como los malvados, no seas como los perversos, que planifican cosas malas, cosas terribles. No, tú no eres así. Tú tienes que ser, ¿no? En el 29, vamos a Isaías 29. Para que veamos cómo algunos pueden aprender mecánicamente el temor a Dios, y eso no es temor a Dios. 29:13. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mi corazón, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¿Me entiendes? Hay hermanos y hay cristianos que se aprenden las cosas que Dios quiere que tú no hagas o que tú debes hacer y cómo lo debes hacer. Se lo aprenden y lo hacen mecánicamente. Y eso no funciona. Quien te tiene que enseñar, y a mí y a ti, ¿quién es? Es el Espíritu de Dios. Es Dios. Nuestro maestro, nuestro ayudador, el Espíritu Santo.
Porque cuando Él me enseña, Él me hace ver mi condición. No es cosas aprendidas. No, aquí, hermano, tú tienes que venir, así que vamos a hacer una regla, ¿no? Cuando tú te subes al avión, antes de que sube el avión, los pilotos llegan como media hora antes y se suben al piloto, ¿no? Tú ves, no sé si estás en el aeropuerto, pasa el piloto, su copiloto y como 5, 6, de acuerdo al viaje, no es un viaje nacional o un viaje internacional, a veces hay 6, 7, 8, 9 personas que suben al avión, ¿no? El piloto con copiloto y tú lo ves, ¿no? Tú estás ahí esperando, sentado y pasa el piloto y se sube al avión. ¿A qué va a hacer el piloto ahí? Y el copiloto. A chequear el avión. Comienzan a chequear, tienen una lista. Tienen que chequear todo, uno por uno. No pueden pasarse ninguno. Ninguno se pueden pasar. Aunque ellos se saben de memoria todo, lo tienen que hacer. Conforme. Y cuando prueban, dicen, dice, hay algo raro. Se conectan y al final dice el ingeniero, dice, no, el avión no sale. Y cuando revisan, realmente el avión tenía un problema. Si el avión salía en esa condición, se caía. No sabemos de repente ese avión que cayó ahí en la India, ¿no? Que ni siquiera un minuto estaba en el aire y ¡pum! Se cayó. De repente los pilotos no hicieron eso. Y por eso se cayó. A veces te acostumbras tú, como ya te crees que ya eres pastor, yo soy pastor, yo no tengo que ver la palabra, digo, yo sé la palabra, yo soy pastor. No, hermano, así es, así sea pastor. Así tenga 80 años, así tenga 90 años, yo tengo que ir a esta palabra y tener temor de Dios, ¿me entiendes? Por eso que aquí el autor de este comentario de Proverbios que estoy leyendo, que es muy buen comentario, él está explicando lo que es el temor de Dios, ¿no? Dice, se rechaza el distorsionado temor de mí, de Israel, precisamente porque únicamente está compuesto de reglas enseñadas por hombres. Según Proverbio, mire, ¿cómo nosotros debemos para aprender el temor a Dios? Proverbio 2, 1 al 5 es una oración. Proverbio 2, 1 al 5, Santiago. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, mire, primero yo tengo que recibir las palabras, atesorar los mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia y alza tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Esa es una oración. Esto hay que pedirle a Dios, jóvenes, adolescentes. El temor a Dios, tú no la quieres como tú vas a una tienda y compras leche o compras el juguete o la ropa. No. Tú lo lees a ver, oye, ¿qué dice hoy día? A ver, ahí está, acá está. No. Es una constante disciplina, una constante búsqueda de Dios. Dice, hijo mío, le está diciendo, si recibes mis palabras, primero tienes que recibir las palabras. Si, por ejemplo, ustedes no abren su Biblia aquí, no la quieren abrir, usted no quiere recibir la palabra. Si aquí no lo quieren recibir, peor es cuando están solos. ¿Me entiendes? Si aquí no quieren, vienes y no abres la palabra de Dios, estás perdiendo el tiempo. Igual te vas a ir al infierno, ¿me entiendes? Si no te arrepientes. Y atesoras mis mandamientos. Es decir, hay que valorar. Porque ¿qué produce la sabiduría? El conocimiento, el temor de Dios. ¿Y dónde voy a conocer a Dios? Cuando yo comienzo a leer los mandamientos y a entender los mandamientos, voy a saber que el que lo dio es un Dios que es sabio, que tiene un propósito ese mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hónrala. Yo tengo que honrar. Mi padre, olvídate, mi padre es malo, hónralo. Mi padre es un perverso, hónralo. ¿Me entiendes? Hónralo. Entonces, según Proverbio, la oración tiene que ser sincera. La búsqueda tiene que ser inteligente de las palabras del sabio. En Proverbios 15:33,
dice, el temor del Señor es instrucción de sabiduría. El temor del Señor, ¿qué cosa es? Instrucción de sabiduría. Y antes de la gloria está la humildad. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres que Dios se glorifique en tu vida? Está diciendo, primero, ¿qué tenemos que hacer? Que dice, el temor del Señor es instrucción de sabiduría. Yo tengo que tener temor de Dios cuando voy a leer la palabra, porque el Señor me va a instruir y me va a dar, ¿qué cosa? Sabiduría. Y va a producir en mí, ¿qué cosa? Humildad. Entonces la humildad y el temor al Señor son términos que están juntos, que van de la mano. ¿Me entiende? Proverbios 22:4. La recompensa de la humildad y del temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. ¿Cuántos quieren ser ricos? ¿Cuántos quieren ser ricos de verdad? Acá están. Ricos en conocimiento de Dios, rico en gracia, rico en bendiciones. Y si Dios quiere, también rico en las cosas materiales. Porque si tú y yo vivimos en humildad y dependemos de Dios, hermano, Dios te va a dar más allá de lo que tú eres. Es decir, te va a sacar de la pobreza, te va a hacer disfrutar cosas que jamás tú pensaste que podías disfrutar. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que aceptar la revelación de la palabra de Dios, porque hay que temer y hay que asombrarnos ante Dios. Yo no sé si tú te asombras ante Dios, no sé si te has sentido asombro ante Dios por las cosas que pasan, por las cosas que has pasado, por los momentos difíciles que has vivido, o por las situaciones que de un momento a otro que algo que no esperabas, pero en tu corazón sí lo anhelabas, Dios te lo da. ¿No? Dios promete vida a los obedientes y amenaza con la muerte a los desobedientes. La palabra es esa, hermano. Así como Dios te promete vida, también te amenaza que Él te va a matar si tú eres desobediente. Entonces las personas deben estar motivadas a obedecer a sus conciencias cuando ya esta palabra, esto que va a tu mente, va a tu corazón, va a tu conciencia. Y cuando está en tu conciencia, ya no lo puedes sacar, ¿me entiendes? Por eso que ese hombre perverso y malo que estamos leyendo en el versículo 23, que hace cosas malas, ¿qué cosa teme? Que a él le va a pasar lo malo que él está haciendo, igual o peor le va a pasar. Él sabe, lo mínimo que le va a pasar a él es la maldad que él está haciendo a otra persona. Ese es lo mínimo. Eso pone Dios en su conciencia, que algo muy malo le va a pasar. Algo muy malo, ¿me entiende? Él sabe. Y él puede tener 400,000 guardaespaldas, pero igual le va a pasar. ¿Me entiende? Él se puede cuidar y hacer todo, pero igual le va a pasar, porque Dios es Dios. ¿Me entiende? Entonces nosotros debemos estar motivados a obedecer a nuestras conciencias por temor a Dios. Los santos responden al imperativo, al orden moral de las Escrituras, independientemente de que si Dios nos va a castigar o no nos va a castigar, si Dios nos va a bendecir, no. Llegamos en ese momento a eso. Porque para ellos el temor del Señor es tan real como el amor por Dios. Llega un momento que ese temor a Dios es tan real como el amor de Dios. Así como dice el Señor, yo te amo. Y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza. Le vas a decir un día, Señor, yo te temo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo. Porque el temerte a ti ha sido lo más grandioso y glorioso que he podido experimentar en mi vida. Porque ese temor me ha hecho conocer cuánto tú me amas, cuánto. Y cada vez que he pecado, cada vez que he hecho algo malo, he visto las consecuencias. Pero también en tu misericordia tú me has rescatado. Vamos al 10:24. Lo que el impío teme vendrá sobre él. ¿No? Mire, es increíble este texto, ¿no? Dice, el impío teme, pero al justo, al sabio, el deseo de lo justo
será concedido. Deleítate, ¿qué dice? Asimismo, deleítate, ¿quién? En Jehová. Y Él, ¿qué cosa? Te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él. Decía Job, lo que temía, eso me vino. Pero acá dice, el deseo de los justos será concedido. ¿No? De un momento a otro, no sé por qué viene a mi mente, ¿no? Este hermano Hamilton Galindo, ¿no? Mira, él ha sido presidente de la JED, ha sido presidente en José Gálvez, y él siempre tenía una meta de ser doctor en economía, ¿no? Y él no tuvo una asesoría y él no sabía que para hacer lo máximo para un doctorado en las grandes universidades es 30 años, ¿no? Para cierto tipo de profesión. Y él no sabía y pues postuló. Hizo todo el esfuerzo de aprender inglés perfecto, todo, y postuló. Y no ingresó. Pero él tenía pues muchas cosas y tenía cosas publicadas, ¿no? Y había uno que estaba estudiando para doctorado en Estados Unidos, pero no sé, creo que en Nueva Jersey o en uno de esos estados, y que a él le pedía permiso para trabajar los temas que él publicaba, porque él publicaba sus estudios, los publicaba y le pedía permiso para seguir su doctorado. Y él se lo autorizaba, es decir, sus estudios eran buenos. Pero cuando Dios está en el asunto, hermano, y Dios está ahí, ¿qué pasó? Los que habían ingresado, uno de los que había ingresado, desertó. Ya había ingresado por el doctorado porque era una beca integral, te pagan todo. Tú solamente tienes que estudiar nada más y estudiar, te pagan todo. Si vas con tu esposa, te pagan el departamento, te pagan el estudio, te ponen carro, te ponen todo. Esas se llaman becas integrales, que hay en algunos países que se dan, ¿no? Y lo llaman un día y le dice que si él quería tomar la posición porque debido a que uno de los estudiantes había desertado. Y comenzó a estudiar a los 32, 33 años del doctorado. Y un día me llamó y dice, pastor, era verdad, yo sé por qué, ahora sé por qué pedían 30 años, porque hay días que tengo que amanecerme, porque es tan exigente el ritmo que no se puede. Pero lo importante es aquí que si tú tienes un deseo que viene de parte de Dios, Dios te lo va a dar, ¿me entiendes? Pero teme a Dios, no hagas cosas malas. No te dejes engañar. 25. Cuando pasa el torbellino ya no existe el impío. Ya hemos leído hace un momento, ¿no? Mire, el malo hace esas cosas perversas, lo que teme le viene, y encima después, cuando hay situaciones terribles que él tiene que enfrentar, una de las cosas que va a pasar es que se va a morir. Pero el justo tiene, mira, ahí en el 25 habla de la eternidad. Pero el justo tiene cimiento eterno. El justo cosa tiene fundamento eterno. ¿Qué significa? Que el justo, ¿dónde está descansando? En los principios que enseña la palabra de Dios. Porque si tú eres sabio, tú vas a la palabra de Dios, el temor de Dios, ¿qué hace? Que conozca, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay muchos principios teológicos que te hacen firme, ¿me entiendes? Vas creciendo. Tu solidez, tu fundamento en Dios va creciendo y te hace fuerte. Eso es lo que está diciendo. En cambio, el impío un día va a desaparecer. Pero el justo tiene cimiento eterno para la eternidad. 26. Como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, es el perezoso para quienes lo envían. No sé si alguna vez tú has tomado vinagre. Cuando tú tomas vinagre puro, algunos se atreven a hacer eso, comienzan a tener problemas con la encía. Entonces había gente en ese tiempo que no tenía dinero para vino y tomaban vinagre. Y al final se quedaban sin dientes. ¿Te imaginas? Y otros, te imaginas que tú vas a cocinar y no hay leña. Y la única leña es leña verde. Y la cocina se llena de humo, totalmente de humo. Comienzas a llorar. Es decir, dos cosas terribles que te pueden pasar, ¿no? Así es el perezoso para que los envíe. Haz de cuenta que tú conoces a un hermano o a un familiar que es un vago, un flojo, no hace nada. Mire, el vago, el flojo es peor que un necio. Es decir, y le das una tarea importantísima. Tú dices, mira, haz esto, y tú confías, y yo te voy a dar tanto. Y tú confías totalmente en él.
Y cuando le preguntas, ¿fuiste? ¿Qué? ¿Tenía que ir? Está como el chiste de la tortuga y la liebre, ¿no? Así es decir, un vago, una persona que se caracteriza por hacer nada, nada de nada, aún en el tiempo de la cosecha está pidiendo limosna, en el tiempo que puede trabajar está pidiendo limosna. Tú no confíes totalmente en nada para eso. Así que, jóvenes, Dios nos ayude y nos haga entender y comprender. Si tú el día de hoy solamente te vas con el pensamiento de que Dios te quiere bendecir, como dice en el Salmo, en el Proverbio 16, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Como dice en el 10:22, la bendición del Señor es la que enriquece. Si tú te vas con eso, que para lograr eso, está aquí en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Si tú y yo, cada día, tenemos más temor de Dios, vamos conociendo cada día más a nuestro Dios, cada día lo conocemos más, en base al temor de Dios, ese conocimiento va a ir creciendo en tu vida. Y le pides al Espíritu Santo que Él te haga entender ese conocimiento. ¿A dónde va a ir? A tu corazón. ¿Y después a dónde va a ir? A tu conciencia. Y cuando tengas que tomar decisiones, ahí va a estar. Bendiciones para crecer y aún ser más sabio. Decisiones o cosas que tienes que hacer y que la inteligencia que Dios te da para avanzar. Y vas a renunciar al pecado. Vas a renunciar a esos hechos maldados. No vas a planificar nada malo. Todo lo que va a planificar tu corazón, tu vida, es para crecer en la gracia. Para que en tu cabeza, ¿qué cosa haya más? Cada vez más bendiciones en tu ser, en tu espíritu, alma y cuerpo. Seas un hombre de bendición. Donde tú llegues, un hombre o una mujer de bendición. Donde tú llegues, la gracia de Dios llega. Cuando te ven a ti, ven la presencia de Dios. Cuando quieran un consejo, te van a buscar a ti. Cuando quieran algo, te buscan a ti, ¿me entiendes? Eso es lo que Dios quiere. Dios nos ayude, jóvenes. Y termino leyendo el versículo, el 10:1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Nosotros decidimos si somos sabios o necios. Si has decidido por Cristo, tú eres hijo o hija de Dios, ahora pídele, Señor, cada día hazme temer más a ti. Así como te temo, te tengo que amar. Cuanto más te ame, más te tema, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por esta bendición de poder, aún en este frío, este remanente fiel de jóvenes esforzados y valientes que están aquí, Señor, bendícelos. Ábrele su corazón, ábrele el entendimiento, que tu Espíritu Santo les haga entender cuán fundamental es el tener el temor de Dios en nuestras vidas. Ese temor que nos afirma en el amor a Dios. Ese temor que nos hace conocerte más a ti, conocer tu voluntad y vivir en tu voluntad y permanecer en tu voluntad. Ese temor, Señor, que las cosas que deseamos y que son conforme a tu voluntad, tú nos las darás en tu tiempo, a tu manera y en tu forma, Señor. Ese temor, Señor, que podremos, Señor, seguir afirmándonos en ti y estando seguros que tendremos, Señor, un fundamento sólido, permaneceremos, aunque haya y pasen muchas cosas, Señor, los justos, que son sabios, porque temen a Dios, permanecerán, porque tendrán su fundamento eterno en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo de la gloria. Dios le bendiga, amados jóvenes.